Hola, bienvenidos a Euronews Hoy. Más de la mitad de las provincias ucranianas sufren problemas de luz o de agua después de la campaña de misiles rusos contra las infraestructuras civiles del país. La ONU ha denunciado las condiciones espantosas en las que sobreviven los ciudadanos ucranianos y ha hecho entrega de 400 generadores. Varios países de la Unión Europea van a enviar otros 500. Estos generadores son imprescindibles ahora mismo, sobre todo en los hospitales. Vean cómo están muchos de ellos desde el jueves, realizando operaciones en quirófanos a oscuras, alumbrados por linternas. Esta es una intervención cardíaca a un niño que ya estaba en marcha cuando se produjo el apagón. Y en este contexto de guerra energética, la Unión Europea sigue sin ponerse de acuerdo sobre cómo abordar el tope al precio del gas, mientras Alemania avanza hacia su independencia del gas ruso. Abordaremos también el debate migratorio en Europa y terminamos recordando la lucha de las mujeres afganas por su libertad en el Día para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Todas las noticias a continuación, antes los titulares. Vladimir Putin ordena suministrar más armas y de mayor calidad a sus tropas en Ucrania, mientras una asociación de madres de soldados le exige una reunión. La UE celebra un consejo extraordinario para pactar un nuevo acuerdo migratorio y rebajar las tensiones tras el desencuentro entre Francia e Italia por el Ocean Viking. El gobierno de Honduras declara el estado de emergencia nacional para combatir las bandas criminales en medio de un repunte de la violencia. Descifrado el código secreto del emperador Carlos V 5 siglos después, una carta encriptada a su embajador en Francia revela sus temores a ser asesinado. Más armamento, más variado y de mejor calidad es lo que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ordenado suministrar a las tropas rusas que luchan en Ucrania. No hay necesidad de introducir medidas extraordinarias, ha dicho en el Consejo Coordinador, pero hay que poner en marcha un trabajo preciso, de calidad y bien coordinado. Eso es siempre útil, pero en este caso es simplemente necesario para garantizar oportunamente todo lo necesario a nuestras Fuerzas Armadas durante la operación militar especial. Y las madres de los soldados exigen reunirse con Putin. En este mensaje le preguntan si tiene la valentía suficiente para mirar a los ojos a las verdaderas madres, en alusión a la reunión prevista por Putin este viernes con motivo del Día de la Madre, a la que aseguran no han sido invitadas. Algunos de esos soldados desplegados en Ucrania podrán abrazar en breve a sus seres queridos, como este medio centenar de soldados que, según el Ministerio de Defensa de Rusia, han sido traídos de vuelta a casa tras ser capturados en Ucrania. Puede que la línea del frente esté muy lejos, pero la guerra afecta diariamente a los habitantes de Kiev. La interrupción del suministro de agua y electricidad es ahora la norma en las ciudades de todo el país. Incluso en los hospitales, que cuentan con sus propios generadores, a veces hay que arreglárselas, como este cirujano operando bajo la luz de una linterna. Vamos a poner en marcha el generador ahora. Lamentablemente es cuestión de minutos. Pero esa es la situación, así que alégrense, rusos. Hoy un niño en la mesa de operaciones y las luces se apagan completamente durante la operación. Bien hecho. Gente muy humana, dice con amargura Boris Todurov. Los ataques aéreos de Rusia se han intensificado en respuesta a la reconquista de Jersón por parte de Ucrania y muchos habitantes tienen que huir de la ciudad. 4 bombas cayeron justo al lado de nuestra casa. Es demasiado peligroso para mi hija. La voy a llevar a un lugar seguro en Polonia. Después es posible que no podamos, dice este hombre. Además de los daños en sus infraestructuras críticas, muchas casas y edificios públicos han sido destruidos. Puede que Jersón ya no esté ocupada, pero sigue siendo una ciudad en guerra. Ucrania está a punto de conmemorar los 90 años del comienzo del Holodomor, la gran hambruna que mató a millones de personas entre 1932 y 1933. Esta tragedia es considerada por Kiev y una docena de países como un acto de genocidio del régimen soviético, cuando Stalin obligó a los campesinos a ceder sus tierras y bienes personales a las granjas colectivas. Cualquier campesino que se resistiera era deportado, una medida que desencadenó numerosas revueltas armadas.
Para sofocar los disturbios, el régimen soviético decidió en 1932 impedir que los ucranianos recibieran alimentos. Grupos organizados del Partido Comunista saquearon las casas y se llevaron todo lo que era comestible, así como el grano. Según diferentes estimaciones, entre 4 y 10 millones de ucranianos perdieron la vida. Eso quiere decir que entre el 12 y el 30% de toda la población de Ucrania murió de hambre. En la actualidad, muchos en Ucrania y sus aliados establecen paralelismos entre aquellos acontecimientos y la invasión rusa. Dicen que el objetivo es el mismo, negar a la nación ucraniana el derecho a existir. La artista rusa Marina Davidova será la nueva directora de teatro del Festival de Salzburgo a partir de 2024. Marina Davidova huyó de Rusia en marzo después de haber escrito una declaración contra la guerra en Ucrania. Había recibido amenazas y pintaron una Z en la puerta de su apartamento en Moscú. Pero ante todo es una reconocida directora y crítica de teatro. Elon Musk amnistía todas las cuentas suspendidas hasta ahora. En este tuit, el nuevo propietario de Twitter concluye con el ya utilizado al restablecer la cuenta del expresidente Donald Trump, Vox Populi, Vox Dei. Una encuesta votó mayoritariamente a favor de reabrir las cuentas cerradas que no hayan infringido la ley ni se hayan dedicado al correo basura masivo. Musk dice que la amnistía empezará el lunes que viene. La medida resucitará miles de cuentas racistas, homófobas y sexistas anuladas durante años. Los ministros de Interior de la Unión Europea se reúnen este viernes en un consejo extraordinario para tratar de sacar adelante un nuevo pacto migratorio. La reciente disputa entre Francia e Italia por el desembarco del Ocean Viking y la llegada de 450 migrantes a Creta se han convertido en una fuente de gran tensión entre los países del sur. El ministro de Interior de la República de Chipre, Nikos Nouris, se muestra preocupado por la situación. Estamos viendo que los traficantes de migrantes adoptan nuevos métodos. Ahora utilizan grandes embarcaciones privadas, barcos comerciales para transportar a los migrantes. Consideramos que se trata de una táctica peligrosa y estamos hablando de un gran número de personas. Honestamente, no sé cómo los países mediterráneos se las arreglarán para hacer frente a esta nueva amenaza. España, Italia, Malta, Grecia y Chipre presentarán una propuesta al Consejo de Emergencia de Asuntos Internos de la UE. Piden que se modifique el proceso de solicitud de asilo, de modo que el solicitante presente una solicitud en la embajada del país en el que desea vivir. Si su solicitud de asilo es aprobada, solo entonces comenzará su viaje a Europa. Tras el reciente enfrentamiento entre Roma y París, los ministros de Interior de la UE se reúnen hoy para debatir las propuestas de la Comisión Europea para reducir los flujos de migrantes que se dirigen al continente. El plan de acción exige a los países miembros que aceleren un plan de reubicación que algunos países europeos acordaron en junio. Además, el documento sugiere una financiación de 600 millones de euros para los países del norte de África. Ahora el tema más polémico es el papel de los barcos de las ONG y si los países deben asumir la responsabilidad de los barcos de las ONG registrados bajo su pabellón y de los migrantes que rescatan. Italia, Chipre y Malta sugieren que los estados del pabellón de estas ONG deben desempeñar un papel. Pues bien, he preguntado a Juan Matías Gil, jefe de Misión de Médicos Sin Fronteras, cuál es su postura al respecto. Escuchemos. El gobierno italiano se refiere a algo que no está escrito en ninguna parte de la ley. Así, en la ley nunca se dice que los estados del pabellón del barco sean los que tengan que atender o estén obligados a atender las emergencias que se produzcan en el mar. Insistimos en que cumplimos la ley al 100%. Hacemos todo lo que tenemos que hacer de acuerdo con la ley. Los que no están respetando sus obligaciones son los estados miembros. No están coordinando los rescates y no están asignando automáticamente el lugar seguro como debería ser. No necesitamos una nueva ley, solo necesitamos que los Estados miembros o los firmantes de la Convención Internacional respeten aquello a lo que se han comprometido.
Este jueves se celebraron en Francia homenajes y manifestaciones por los 27 migrantes que murieron hace exactamente un año en un naufragio en el Canal de la Mancha, una tragedia que marcó a los habitantes de Dunkerque. Es importante recordarlos, hablar de ellos, pensar en sus familias y también denunciar, porque sucesos así pueden volver a ocurrir en cualquier momento, dice la coordinadora de Utopía 56. Varias embarcaciones repletas de socorristas y personalidades locales se hicieron a la mar frente a la costa de Dunkerque y lanzaron coronas de flores al mar. Entre ellos estaba el alcalde de Grande-Sainte. Un año desde que 27 personas perdieron la vida. Migrantes que buscaban el dorado en el Reino Unido, que murieron aquí. No es en el otro lado del mundo, es aquí, en la costa de Dunkerque. En las primeras llamadas de SOS, la lancha neumática estaba justo dentro de las aguas francesas, derivando hacia la frontera británica, según reveló el diario francés Le Monde, pero ninguna de las partes envió un barco de rescate. Ahora Francia reconoce que tenía que haber intervenido. Discusión acalorada y puntos de vista muy divergentes. Estas son algunas de las palabras con las que los ministros de Energía de los 27 han descrito su encuentro de este jueves en Bruselas, que ha acabado sin acuerdo. La clave del conflicto es el tope de 275 euros por megavatio hora para el precio del gas propuesto por la Comisión Europea. El listón del tope es tan alto que nunca se habría activado en el pasado. Ni siquiera durante el pasado mes de agosto, cuando los precios batieron récord en Europa. Para la mayoría de países es inaceptable. Yo creo que el mecanismo tiene tres problemas serios, de diseño, de precio y de condiciones. Es decir, los tres elementos centrales están mal planteados. Parece diseñado precisamente para garantizar que nunca jamás se llegue a aplicar, y eso nos parece que es una broma de mal gusto por parte de la Comisión. Pero hay un grupo más pequeño de Estados miembros, encabezados por Alemania y Países Bajos, que no quieren intervenir en el mercado. Les preocupa el impacto en el suministro de gas en Europa. La propuesta que está ahora sobre la mesa sobre el mecanismo es defectuosa. Hay mucho riesgo de dañar la seguridad del suministro energético y también la estabilidad del mercado financiero. Así que soy muy crítico con esta propuesta desde un punto de vista diferente al de algunos de mis compañeros. Las divergencias han afectado también a otras dos legislaciones cruciales que deberían haberse aprobado este jueves: las compras conjuntas de gas y el mecanismo de solidaridad entre los Estados miembros. A pesar de que ya se han acordado de manera informal, algunos países no quieren dar la luz verde si no se aprueban a la vez que el tope al gas. Este enorme buque es una de las claves del logro de Alemania, que en solo 9 meses ha conseguido cortar su dependencia del gas ruso. El Neptune, de más de 280 metros de longitud, es una terminal flotante de regasificación de gas natural licuado. Ha llegado al puerto de Mukran, en el mar Báltico, pero su destino final será el puerto industrial de Lubmin. Una vez allí, el Neptune servirá para transformar el gas natural licuado, que llegará en estado líquido dentro de grandes metaneros, en gas natural en estado gaseoso, antes de inyectarlo en la red de gasoductos para que sea usado por las industrias y los hogares alemanes. Esta terminal tiene una capacidad de 5.200 millones de metros cúbicos de gas, y esto es suficiente para abastecer a 2 millones de hogares durante un año, explica el presidente del Consejo de Supervisión de Deutsche Regas. La terminal de Lubmin ha sido creada en un tiempo récord y estará lista para entrar en funcionamiento en cuanto se superen las últimas trabas políticas. El 1 de diciembre tendremos todos los elementos técnicos de la terminal preparados, pero el barco solo entrará en el puerto de Lubmin cuando la Comisión Europea haya dado su aprobación. Alemania apuesta por el gas natural licuado, que llegará al país por barco desde países como Estados Unidos, Noruega o Emiratos Árabes, para sustituir al gas natural procedente de Rusia. Berlín tiene previsto construir otras 5 terminales de GNL que entrarán en funcionamiento el año que viene. El canciller alemán ha asegurado esta semana en el Bundestag que Alemania está lista para el invierno, haciendo referencia al hecho de que los depósitos de gas del país están repletos, gracias en buena medida a la agresiva política de compra de gas de Alemania en los mercados.
El Congreso español aprueba los presupuestos generales del Estado para 2023. Votos emitidos 344, sí 187, no 156, abstenciones 1. En consecuencia, queda aprobado. El Gobierno de coalición progresista ha logrado una amplia mayoría de 187 votos con el apoyo de 10 partidos para dar luz verde a sus terceras cuentas consecutivas de la legislatura. A falta de la aprobación del Senado, el presidente Pedro Sánchez ha celebrado el acuerdo a unos presupuestos con un gasto social histórico para proteger a los más vulnerables ante la crisis. De hecho, las partidas que más suben son las pensiones, educación y sanidad y las ayudas para paliar los efectos de la inflación. Aunque también se incrementa en un 6,5% el presupuesto de defensa por la guerra en Ucrania. Esta estabilidad política permitirá también canalizar los fondos europeos para modernizar la economía y consolidar la recuperación económica, ha explicado Sánchez. En el resto del mundo, estas imágenes parecen de otra época, pero en China millones de personas vuelven a revivir la pesadilla de los confinamientos masivos y los barrios cerrados. Con un récord de más de 31.400 casos de COVID registrados este jueves, el gobierno chino ha ordenado cierres en ciudades como Chongqing, Cantón o Pekín. Los internautas chinos expresan su frustración, sobre todo al ver por televisión que en el Mundial de Qatar los estadios están llenos y nadie lleva mascarilla. El confinamiento también se ha impuesto en la gran ciudad industrial de Shenzhou, con sus 6,6 millones de habitantes y sobre todo con su enorme fábrica de iPhone, que cuenta con 200.000 empleados. Una fábrica en la que, como se pudo ver en vídeos filtrados en los últimos días, una protesta de trabajadores fue reprimida con gran violencia. Los trabajadores se quejan de las condiciones de vida y porque no se están pagando las primas prometidas para que mantenga la producción de teléfonos iPhone. China reafirma su amistad con Cuba. Así se lo ha transmitido el presidente Xi Jinping a su homólogo Miguel Díaz-Canel durante una reunión en Pekín. El mandatario chino ha dicho que su país hará lo posible para proporcionar apoyo a los cubanos, quienes se enfrentan, ha señalado, a grandes desafíos. Por su parte, Díaz-Canel, en Pekín, tras estar en Moscú y Ankara, ha valorado de forma muy positiva los aportes teóricos y prácticos de Xi Jinping a la construcción del socialismo. Ambos países han firmado un plan de consultas entre sus cancillerías, otro para la promoción de las nuevas rutas de la seda con el que China quiere potenciar vínculos con el resto del mundo, y un acuerdo para el fortalecimiento de la cooperación económica y comercial. Declaro emergencia nacional. Xiomara Castro ha declarado el estado de emergencia y de excepción en Honduras este jueves. La presidenta del país centroamericano ha afirmado que pone a disposición de las fuerzas de seguridad todos los recursos para combatir la extorsión, una de las principales causas de inseguridad, desplazamiento y migración de los pequeños y medianos comerciantes hondureños. Este gobierno del socialismo democrático le declara la guerra a la extorsión. El anuncio de Castro surge luego de que esta semana centenares de transportistas en Tegucigalpa paralizaron sus vehículos en protesta por la extorsión a manos de bandas criminales. Esta práctica ilegal es apenas la fachada de la compleja crisis de seguridad que vive Honduras. La violencia criminal, la pobreza, el narcotráfico, altos índices de desempleo, la corrupción y la impunidad son algunos de los flagelos que más afectan no solo a Honduras, sino a toda la región. Esta misma semana, el presidente de El Salvador anunció la integración de 14.000 efectivos adicionales en el ejército, con el fin de combatir el crimen organizado. Un apartheid de género es lo que la Unión Europea denuncia que sufren las mujeres afganas. La Eurocámara ha condenado la represión y vulneración sistemática de derechos a las que los talibanes someten a las mujeres y niñas, totalmente excluidas de la vida pública. Decenas de ellas han desafiado al régimen tomando las calles en la víspera del Día Internacional de la ONU para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este viernes. Desde el regreso de los talibanes al poder en Afganistán, en agosto del año pasado, la mayoría de las mujeres funcionarias han perdido sus puestos de trabajo o reciben una miseria por quedarse en casa. También se les prohíbe entrar en parques, gimnasios y baños públicos y viajar sin un pariente masculino, y deben cubrirse con un velo para salir de casa.
Pese a las falsas promesas tras la retirada internacional del país, los talibanes han acabado por cerrar las escuelas para adolescentes en la mayoría de las regiones. Totalmente anuladas, las mujeres no se resisten a luchar por su libertad, que reclaman en protestas repentinas como esta en Kabul, habitualmente reprimidas por las autoridades. Descifrado el código secreto del emperador Carlos V 5 siglos después. El contenido de esta carta, escrita por el rey de España y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico a su embajador en Francia en 1547, ha sido finalmente desvelado. Lo ha logrado un equipo de investigadores franceses tras 6 meses de trabajo. Pero ¿qué revela esta carta del que fue uno de los hombres más poderosos del siglo XVI? Nos lo explica la historiadora Camille de Saint-Cloud. En esta carta aprendemos 2 cosas. En primer lugar, nos enteramos del estado bastante degradado de las relaciones entre el rey de Francia, Francisco I, y el emperador Carlos V. En segundo lugar, nos enteramos de que habría un complot de asesinato contra Carlos V que se tramaría en Francia. Es solo un rumor que finalmente resulta infundado, pero vemos en esta carta todo el temor de Carlos V con respecto a este potencial complot en su contra. Los investigadores esperan ahora poder descifrar otras cartas entre el emperador y su embajador para tener una instantánea de la estrategia de Carlos V en Europa. Hasta aquí nuestro informativo de hoy. Gracias por acompañarnos un día más. Sigan informados al minuto en Euronews y en nuestra página web y plataformas digitales. Nos despedimos como siempre con un no comment. Los primeros preparativos del día de Navidad se entremezclan ya con los del Día de Acción de Gracias, que se ha celebrado con esta gran cabalgata en Nueva York. Que pasen buen fin de semana.